Y publiqué ayuno allí junto al río Aljaba para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros, para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropas y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Y el verso 23. Ayunamos pues, tremendo. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. En otras palabras, él nos dio la victoria. Bueno, vamos a hablar de esta disciplina tan bonita, tan hermosa. Hace como 3 años más o menos, 3, 4 años, tuve una experiencia muy bonita, con una psicóloga de esa ciudad. Era una tremenda psicóloga y estaba casada. Ella ya había hecho especialización, había hecho doctorado, era un tremendo cerebro. Casada con un abogado, y el abogado, una persona muy reconocida ahí en Cali. Resulta ser que el matrimonio estaba a punto de desbaratarse. Tenían muchos problemas en el matrimonio. Y una hermana que tiene un restaurantico le vendía el almuerzo a la psicóloga todos los días. Y un día la psicóloga le abrió el corazón y le contó, le dijo: vea, Rita, llama a la hermana, doña Rita, y comenzó a contarle su problema. Entonces la hermana Rita le dijo: vea, si usted quiere, yo le puedo sacar una cita con la esposa de mi pastor, a ver si usted la puede ayudar, a ver si ella la puede ayudar, la escucha. Ella aceptó. Cuando la hermana Rita me dijo: hermana, ¿será que usted me puede regalar una cita para la doctora tal, la psicóloga? Le dije: claro. Me dijo: ¿qué día? Le dije: tráigamela un miércoles que estamos en ayuno. Tráigala. Yo de todas formas estoy acá todos los miércoles y si ella necesita que venga. Bueno, y sí, señor. Ese día llegó la psicóloga, la doctora, y en un carrazo último modelo. Bueno, hay un dicho por ahí que por la maleta se conoce el pasajero. Llegó en un carrazo muy bien vestida y joyas de oro, muy, y aparte de ella una mujer muy bonita físicamente. Entonces ella me saludó y me dijo: es que me recomendaron hablar con usted. Me dijo: ¿usted es psicóloga? Yo le dije: no. Ella me dijo: ¿usted ha estudiado psicología? Yo le dije: no, pues la psicología de acá de la tierra, no, la verdad no la conozco, pero sí conozco muy bien la de arriba. Le conozco muy bien la de arriba. Bueno, ¿en qué le puedo servir? Y comenzó a contarme su historia. Y yo le dije, con todo el respeto, porque ella podía ser mi hija, tenía 29 años. Y yo en este momento pues tengo mi hija de 42 años. 44 años. Entonces le dije: tú podrías ser mi hija. Le dije: cuéntame cómo estás manejando tu matrimonio. A ver, cuéntame cómo eres como esposa. Lo bueno que tú veas y lo malo también. Te escucho. Y comenzó a contarme.
Oiga, cuando esa mujer me contó el historial de su vida, yo le dije, perdóname, con todo el respeto que tú me mereces, porque entiendo que eres una doctora, ya sacaste un doctorado en psicología. Pero definitivamente tú estás manejando tu matrimonio como una persona que no tuviera ningún conocimiento. Le dije, pero ¿sabes qué, muchacha? Esto me confirma que verdaderamente la persona, una persona sabia, una persona prudente, no la hace la universidad. Con razón el hombre más sabio del mundo, que fue Salomón, por supuesto después de Jesucristo, nos escribió el capítulo 31 del libro de Proverbios y nos lo dedicó a nosotras las mujeres. ¿O dónde dice la Biblia, hombre virtuoso, quién lo hallará? Yo hasta ahora no lo he encontrado. Claro, yo no me la sé toda, todavía necesito aprender, pero hasta ahora yo no lo he encontrado. Y le dije, mira, yo te voy a mostrar lo que Salomón escribió en el capítulo 31 del libro de Proverbios dedicado a la mujer. A medida que yo te vaya leyendo, tú te vas a comparar con esa mujer. A ver, porque esa es la mujer excelente para manejar un hogar. Hoy en día se cree que para manejar un hogar, una mujer excelente es la que mejor se vista, la que haya estado en mejor universidad. Estamos viviendo un tiempo del cambio extremo en la mujer por fuera. La mujer está muy preocupada hoy en día por esta parte, por la figura, por lo externo, por las medidas 60, 90, 60. Esa es la mentalidad de la mujer que no tiene a Dios. Pero qué bueno cuando uno conoce a Jesucristo, que una de las bases fundamentales de nosotras las mujeres cristianas es que engañosa es la gracia y vana la hermosura, que la mujer que teme a Dios, esta será alabada. Regálele un aplauso al Señor en esta hora. Alabanzas al Señor. Porque a la hora de la verdad, esto de acá, el día que nos muramos, a los 3 días los gusanos están disfrutando de tremendo banquete. Eso es lo que yo pienso, tanto orgullo a veces de la gente, tanto orgullo. El otro día me monté en un avión y me mandaron en clase ejecutiva. No porque yo haya comprado ese tiquete, porque es lo más costoso, sino que la azafata me dijo, señora, aquí hay un puesto en clase ejecutiva, ¿usted quiere ese puesto? Le dije, claro, porque claro, ahí dan desayuno, como no había de aprovechar la bendicioncita. Bueno, entonces me senté ahí. Resulta que era un vuelo de las 6 de la mañana, los vuelos que salen de Medellín, Cali, Bogotá, a las 6 de la mañana, sale toda la gente ejecutiva. La gente más adinerada de negocios en Colombia sale en esos vuelos. Entonces sale gente con mucho dinero. Y por supuesto, las mujeres, hoy en día la mujer es muy ejecutiva. Estamos viviendo en un tiempo, y es más, por eso los matrimonios se están destruyendo, porque estamos viviendo una guerra de poderes en los matrimonios. Porque como el hombre trabaja y gana plata y la mujer también, entonces es una guerra de poderes a ver quién es mejor. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Estamos viviendo un despelote social impresionante. Porque se han perdido las bases, se han perdido los principios. Y bueno, estamos como el que se monta en un bus, que se monta en un... el que no sabe para dónde va, en cualquier bus se monta. Así está el mundo hoy en día. Pero gracias a Dios por conocer esta verdad del Evangelio, que es la que nos ha orientado y nos enseña una verdadera vida. ¿Cuántos están felices en esta tarde? Usted no está feliz por conocer a Dios. Yo estoy muy feliz. Alabanzas a Dios. Entonces, claro, resulta ser que la mayoría de los pasajeros que iban en clase ejecutiva, que son más o menos como 6, 12 puestos, la mayoría, póngale 10, 11 puestos, eran de puras mujeres. Y claro, eran las señoras ejecutivas. Esas mujeres iban con unas pintas, con unas carteras de cuero, pues de esas de que no cuestan 80, 50 mil pesitos. No, qué cuento. Eso eran carteras de costosísimas, es decir, y ropa extranjera y mucha joya, muy bonitas las mujeres. Cuando ellas se subieron al avión, claro, yo me subí y me acomodé en mi puesto. De pronto una de ellas comenzó a mirarme como, uy, ¿y esta qué? Esta está fuera del rol de la sociedad.
Sí, ella me miraba de arriba abajo, yo con mis canitas. Yo no me siento mal por mis canas, porque la Biblia dice, ante las canas del anciano te inclinarás. Para mí es una honra, y es una honra, es un respeto y es una experiencia. Bueno, entonces claro, yo me subí, yo iba pues bien vestida, bien arreglada también, pero dentro de lo que uno es y dentro de las posibilidades que uno tiene también. Porque hay gente que está aguantando hambre, así la plata se la ponga todo encima. Pero no, hay otras cositas más importantes. Amén, claro, cada cosa en su sitio. Es mejor tener una casita, un futuro, que gastársela uno toda pues en esto. Bueno, y resulta que cuando me subí al avión y me senté en mi puesto, claro, cada una comenzó a sacar su computador. Y entonces una de ellas me miró como por encima. ¿Esta qué hace aquí? Es que seguro esta se metió aquí. Esta no cabe aquí. Ay, ¿será que esta se le olvidó el puesto? Esa es la mente de la gente que no conoce a Dios. Porque como la mujer hoy en día son esto, entonces cuando ven una persona que no está como en lo mismo que ellas, miran mal. Y para estas que las mujeres que somos como más mironas, y la mujer que es como más llena de prejuicios, a veces de cosas, y es más reparona. Los hombres van más de largo, nosotros las mujeres somos como más detallistas en cosas. Somos más comunicativas, no chismosas por favor, más comunicativas. Me miraron así como todo raro. Bueno, ellas sacaron su computador, yo saqué un libro cristiano. ¡Ay! Ahí sí que peor. Cuando yo saqué mi libro, y claro, el libro tenía un título que demostraba que cristianismo. Entonces, ay, sí que yo creo que dijeron, con razón esta vieja gorda, canosa. Yo no sé qué cosas. Usted sabe cómo cuando las mujeres se unen a hablar, escóndase. Yo me las imagino ahí hablando. Ah, esa señora, bueno. Yo saqué mi libro y comencé a leer. Cuando iba el avión saliendo, claro, había como un poco de turbulencia. Yo dije, ay Señor, tanto orgullo, tanta bobada y tanta cosa de estas, para ver que si este avión se fuera a pique, ¿en qué quedaríamos? ¿En qué quedaríamos? Oh, pero me salió unas palabras de mi alma, donde le dije, Señor, pero yo sé que este avión no se va a ir a pique por una sola razón, porque aquí voy yo, una hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dele un aplauso a Dios. Así que mi hermana, levanta tu cabeza. ¡Ay, que yo soy cristiana! ¿Cómo así? Usted tiene que levantar una cabeza donde sea, porque usted es una hija de Dios. Y donde usted esté, en su trabajo, en su casa, en su colegio, donde usted esté, Dios la usa para hacer una bendición para todos los que están ahí. Así que tengamos altura espiritual. Amén. Amén. ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Claro, altura espiritual. Entonces tanto orgullo y tanta bobada y tanta cosa. ¿O será que la carne de las que tienen 60, 90, 60 y de las que tienen tanto dinero es diferente a la de la carne de la pobre? ¿O será que cuando la rica se muere, los gusanos dicen, no lo toquemos, esa era rica, ¿qué cuento? El día que la rica, que la pobre, que la fea, que la bonita, que la negra, que la blanca se mueren, los gusanos se comen la carne de todo. Oh, pero el alma se salva para la gloria y la honra de su nombre cuando vivimos para Dios como tiene que ser. Apláudale. Oh, alabanzas a Jesús. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Entonces esa tarde la psicóloga, por eso le pido, preste mucha atención, porque yo en la enseñanza me salgo un poquito, pero vuelvo y me entro. Por eso no se me distraiga, siga ahí. Entonces esa tarde comencé a leerle a la psicóloga. Ay, hermano, pero pasó algo tan lindo. Cuando yo comencé a leerle, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima es más preciosa que la de las piedras preciosas. Es como si esa mujer estuviera en vía de extinción, se está acabando.
Ella abre su boca con sabiduría. El corazón de su marido está en ella confiado. Le da a ella bien y no mal. Ella abre su boca con sabiduría. La ley de clemencia está en su corazón. Y me fui yendo. Cuando iba en la mitad de la palabra, la mujer no aguantó y comenzó a llorar. Comenzó a llorar. Y cuando terminé de leerle la palabra, yo le dije, ¿qué sientes? Dijo que definitivamente yo puedo ser muy doctora, yo puedo ser muy especialista, pero lo que usted me está leyendo es otra cosa. Esto es diferente. La psicología no quebranta mi espíritu. El doctorado que estudié no me hizo mover mis sentimientos ni mis reacciones. Pero yo siento que esta palabra que usted me está leyendo tiene poder, tiene autoridad, está moviendo las entrañas de mi alma. Es que la palabra de Dios tiene poder. Y la Biblia dice que es como martillo que quebranta la piedra. Es como una espada de dos filos. Apláudale en esta tarde. Y yo le dije, aquí hay un grupo que estamos en ayuno. Si tú quieres que el Señor te libere y te cambie, ¿quieres ir a ese altar donde está ese grupito de mujeres? Ay, el Señor en Cali me regaló 4 equipos de intercesión, de oración. Yo los lideraba a nivel general. Fueron 6 años que pastoreamos y todos los 6 años yo estuve liderando intercesión en la iglesia. Mi esposo cada año me decía, bueno, mija, ¿quieres cambiar de cargo este año? Yo le decía, vea, si tú me permites, claro, si tú estás de acuerdo como pastor, si tú me permites estar ahí, déjame ahí, que yo ahí soy feliz. Porque mientras yo esté ahí metida, liderando esto de oración, con los equipos va a funcionar jóvenes, va a funcionar Dorcas, va a funcionar evangelismo, va a funcionar escuela dominical, porque vamos a estar continuamente moviendo el incensario de oración y ayuno. Y mientras en la iglesia haya gente moviendo el incensario de oración y ayuno, la iglesia entrará en avivamiento, el Espíritu Santo se derramará, habrá maravillas, habrá milagros. Hermano, y déjeme decirle que en un año se bautizaron 100 personas. Recibimos una congregación con 270, con niños y todo, porque también son almas. Y déjeme decirle, hermano, que el día que estábamos entregando hace 2 años esa congregación, el Señor nos dio la bendición de entregar una iglesia de 550, abrirse en 2 iglesias, sacar 5 obreros para la gloria del Señor, y una iglesia que quedó bendecida, una iglesia que quedó en victoria, una iglesia que quedó llena del poder de Dios, con un compromiso que es estar en la presencia de Dios. Y esa tarde esa mujer estuvo ahí en el altar. Y yo le dije, me dijo, ay señora, ¿qué es esto tan bonito? Yo le dije, mira, aquí habemos un grupo que todos los miércoles estamos ayunando. El día domingo hay otro grupo que están ayunando. Si tú quieres venir. Bueno, a los 8 días la muchacha, recuerdo que llegó una señora pidiendo un momento de consejería, y yo estaba ahí sentada hablando con una señora cuando el grupo estaba orando y en ayuno. Cuando la muchacha llegó, estacionó su carro al frente y llegó derechita, y ya se metió en ese grupito de mujeres humildes, sencillas, y ella me decía, es que esto sabe a gloria, es que esto sabe a presencia de Dios. Y déjeme decirle que en ese ayuno el Señor liberó a esa doctora, y hoy se bautizó, y hoy es nuestra hermana en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabanzas al Señor. ¿Por qué, mis hermanos, estoy contando este testimonio? Porque yo podría pasarme la tarde, pero no voy a pasar la tarde contando testimonios, porque voy a hablar de la palabra. Pero yo quiero motivarles a través de esta enseñanza esta tarde la importancia del ayuno. Mire, y esta es una de las disciplinas que algunos cristianos han olvidado, la han hecho a un lado. Ve, hermano, yo tuve un pastor, mi pastor, el hermano Zúñiga, fue un hombre de los que yo haya conocido. Quizás hay otros, estoy hablando que yo haya conocido, de tanta oración. Era ese hombre, el hermano Zúñiga, fue uno de los pastores pioneros de la obra de Dios. Pero ese hombre vivía arrodillado, había que decirle que se parara. Él era mi pastor. Cuando yo me fui a casar, mi esposo era misionero, y cuando él me llamó desde ese país para comenzar a adelantar los papeles para casarnos e irnos, estoy hablando de hace 47 años,
Yo recuerdo que yo llegué a la iglesia, él me dijo, pídele al hermano Zúñiga que te ayude a hacer los papeles, mientras yo llego para poder casarnos, y solamente tenía un mes para casarnos, porque la obra en ese país había que ir a atender. Dijo, entonces pídele que nos ayude a hacer los papeles. Y yo me acuerdo que yo llegué un día a las 10 de la mañana a buscar a mi pastor, cuando la esposa me dice, yo le digo, ay, hermana Leida, es que yo necesito al hermano Zúñiga. Me dice, ay no, el hermano Zúñiga está orando. Bueno, ¿a qué horas puedo venir? Bueno, venga por ahí a las 4 o 4:30. Entonces yo le dije, bueno, y resulta ser que llegué 10 minutos después de que ella me había dicho. Cuando llegué dijo, ay, mija, ya otra vez el hermano Zúñiga otra vez entró a su programa de oración. Pero a mí me llamó la atención, y a las 6 en punto, cuando uno llegaba al culto, el anciano ya estaba ahí arrodillado. Entonces yo, como yo era tan joven y ya me iba a casar para irme a la obra misionera, yo dije, yo quiero conocer este secreto. Yo le, hermana Leida, con todo respeto, oye, ¿y cuánto ora pues el hermano Zúñiga? Porque vine esta mañana a buscarlo que orando, que vine ahora en la tarde a buscarlo y que orando, y uno llega a las 6 de la tarde a orar y ya el anciano está ahí. Decía, ay, vea, mija, la disciplina del hermano Zúñiga de oraciones, todos los días él se levanta y ora de 4 a 6 de la mañana. Luego a las 8, entonces él ya desayuna, luego se pone una hora a estudiar la palabra de Dios, y a las 10 vuelve y entra de 10 a 12 otra vez a la oración, y luego vuelve y entra de 4 a 6, y si ese día hay culto, entonces ora de 3 a 5 de la tarde, y luego a las 6 llega para orar. Yo decía, ay, y todo eso él ora y uno se aguanta a orar tanto. Yo decía, con razón, hermano, vea, él no visitaba a nadie. Yo recuerdo que cuando él lo posesionaron en la central de Pereira, en ese tiempo él era vicepresidente, era el presidente de la iglesia. Yo me acuerdo que cuando a él lo posesionaron, él dijo, vea, hermanos, yo no soy pastor de estar visitando las casas de los hermanos. Estoy hablando de uno de los hombres antiguos de la iglesia, pionero de la obra de Dios. Entonces él nos decía, yo no soy pastor de estarlos visitando, de estar en las casas de los hermanos, a no ser que haya una enfermedad o que haya una situación que atender difícil. De resto, yo no. ¿Por qué, hermano? Porque mientras yo llego a su casa y me pongo a charlar, me tomo un chocolate con pan y todo eso, yo más bien aprovecho ese tiempo para orar, para preparar buenos alimentos espirituales, para que cuando ustedes lleguen estén bien alimentados. Oiga, hermano, cuando uno llegaba al culto, Dios usaba tanto ese hombre que ya uno no tenía necesidad de buscarlo para contarle los problemas, porque en el culto, a través del mensaje, Dios daba la respuesta, Dios daba las victorias, el Espíritu Santo se derramaba y habían grandes maravillas en el nombre de Jesús. Dele un aplauso al Señor en esta hora. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor. Vuélvenos como al principio. Renuévanos, Señor, renuévanos, Señor, renuévanos. Y había veces, yo cuando recuerdo esto, mi alma se quebranta, porque yo tengo miedo que tanta pereza que se está metiendo en nosotros los cristianos para orar y para ayunar, podemos estar descendiendo espiritualmente sin darnos cuenta que mientras nosotros descendemos hacia la frialdad, hacia la indiferencia, hacia tanto programa, hacia tanta comodidad, hacia tanta cosa, el enemigo está aprovechando. Porque el enemigo aprovecha cuando los cristianos estamos durmiendo, estamos comiendo, estamos como tan tranquilos. El diablo aprovecha para meter cosas, para meter basuras, para desubicar los matrimonios, para irse robando a nuestros hijos. ¿Cuántos padres mientras están durmiendo, comiendo y trabajando, los hijos se están haciendo amigos por internet? ¿Cuántos padres mientras están entretenidos también ellos chateando, qué sé yo, viendo televisión, los hijos están viendo pornografía? Porque en los hogares no hay oración, porque en los hogares no hay presencia de Dios. Pero yo estoy segura que culminando este programa mañana vamos a salir diferentes, vamos a salir con un compromiso con Dios. Amén, hermanos, vamos a salir con un compromiso. ¿Por qué? Porque si nosotros salimos con este compromiso, grandes victorias vamos a ver. A veces llegaba un martes y el pastor no llegaba al culto, el hermano Zúñiga no llegaba al culto. Entonces yo era muy cercana a la casa pastoral. Yo le decía, ay, hermana Leida, ¿cómo extrañamos al hermano Zúñiga? Y él no está. Me decía, ay, mija, él se fue con 2, con 3 pastores, se fueron toda esta semana. Entre ellos
habrán escuchado ustedes al hermano Manuel Mosquera, un moreno de los antiguos. Es que se fue con el hermano Manuel Mosquera, se fueron un grupo de 4 o 5 pastores, se fueron a una finca a orar toda esta semana, desde lunes hasta el viernes. Ya ellos regresan el día sábado para predicar el fin de semana. Ay, hermanos, cuando ese hombre llegaba, la iglesia toda motivada, los jóvenes decíamos: uy, ¿qué le habrá dicho Dios a nuestro pastor? ¿Qué palabra traerá nuestro pastor? Éramos los muchachos, los jóvenes, Salomón Muñoz, el hermano Héctor Valencia, éramos los jóvenes, a ver qué palabra nos va a traer. Y todos emocionados llegamos al culto, porque cuando Dios comenzaba a tomar ese hombre, sucedían cosas grandes y maravillosas. Y hoy en día habemos un grupo de gente, resultado y consecuencia de un hombre que supo tener pasión. Y ya el hermano Zúñiga no está, pero creo que hemos quedado un grupo de hombres y mujeres que vamos a seguir llevando esa bandera. Y yo le estoy pidiendo a Dios para que la generación que viene tras de mí, yo también pueda coger bandera y comenzar a entregarla para otros que vienen tras de nosotros, para que el nombre del Señor sea glorificado y la obra de Dios siga avanzando. Dale un aplauso al Señor en esta hora. Ayúdanos. Este ayuno que convoca a Nehemías, Esdras, perdón, que convoca a Esdras, es un ayuno que vale la pena analizarlo. Y dice: y publiqué ayuno allí junto al río Aljaba. Pero mire que está hablando de un ayuno con propósito. Yo le quiero invitar, hermano, cuando usted haga un ayuno, hágalo con un propósito. No ayuna por sí. Usted no encuentra en la Biblia los ayunos sin propósitos. Usted mira el ayuno de Josafat, es el primer ayuno que aparece en la Biblia. Y lo que pasa es que se levantaron contra Josafat para destruirlo a él, para destruir el reino. Y en el momento que él escuchó que venían unos enemigos contra él, en el momento él se angustió. Cuando a nosotros nos llega una mala noticia, una noticia de un cáncer, una noticia de una pérdida de un ser querido, una noticia de algo terrible, lo primero que nos pasa es asustarnos, es angustiarnos. Esto es humano. Pero Josafat no se quedó ahí. Él dijo: no, aquí hay que hacer algo. Y dice la Biblia que fue y consultó con el Señor. Y luego que consultó con el Señor, dice que hizo una santa convocación y convocó a todo el pueblo. Dice que estaban los niños, que estaban los adolescentes, que estaban los jóvenes. Hermanos, ¿qué está pasando hoy en día en las iglesias? Se cita un ayuno y no pasan de los mismos ancianos, no pasan de los mismos cuatricos. Necesitamos pedirle al Señor que de verdad nos ayude. Ahora, yo no digo esta tarde, ni voy a decir que es que el ayuno soluciona problemas. El que soluciona problemas es el Señor. Tampoco la oración es la que nos da la victoria. El que nos da la victoria es el Señor. Pero el ayuno y la oración es un medio para obtener la victoria en el nombre de Jesús. Porque cuando usted y yo ayunamos, le estamos diciendo a la carne: te sujetas, te sometes. Y le estamos diciendo al Espíritu: tú vives, que es el Espíritu de Dios, tú mandas, tú gobiernas. Entonces, cuando ayunamos, la carne se baja y el Espíritu se sube. Y cuando el Espíritu se sube, entonces ahí es donde vemos a Dios haciendo maravillas y milagros, porque ese espíritu se quebranta, porque ese espíritu se humilla y se sensibiliza en la presencia del Señor. Entonces, ¿qué hizo Josafat? Se asustó. Primera reacción humana. Segundo, consultó con Dios. Tercero, convocación al pueblo. Entonces, cuando hubo esta convocación, esto sucedió algo lindo, porque ahí en Crónicas, ojalá que usted lo pueda leer, en esa santa convocación había oración, había humillación, había quebrantamiento, había lágrimas. Hermanos, es bueno. En Cali, cuando el Señor me permitió liderar el programa de oración, yo me organizaba los ayunos con propósitos. Sacaba una cartelera y decía: bueno,
tal miércoles el ayuno. Por ejemplo, el ayuno es por las familias. Invito a las hermanas a que traigan sus peticiones por sus hijos, y innovábamos, hacíamos variación en la oración, porque es que en un ayuno, cuando la gente llega, entonces el uno se arrodilla por allá, el otro se arrodilla por allá, el otro por allá, el otro por acá, el otro por acá, y son como dijo Nehemías, el trabajo es muy grande y nosotros estamos muy distantes los unos de los otros. Yo creo que para poder ver a Dios moverse en plenitud, para poder ver ese avivamiento a nivel de iglesia, a nivel de familias, necesitamos más unión, necesitamos armonizar, necesitamos entrar en acuerdos. Los 120, la Biblia dice que estaban unánimes y juntos. ¿Qué estaban haciendo ellos en ese momento? No estaban comiendo, no estaban durmiendo, estaban orando, estaban ayunando, y dice que estaban en un mismo espíritu, en un mismo sentir. ¿Cómo necesitamos en las iglesias? Hermano, usted sabe qué pasaría con el mundo, usted sabe qué pasaría con esas familias que están descarriadas si toda la iglesia en cada lugar se uniera a programas de oración, de ayuno. Hermanos, sucederían cosas grandes, porque la Biblia dice que si dos en la tierra se ponen de acuerdo para pedir algo creyendo, lo recibirán. Pero lamentablemente, mientras unos están ayunando, los otros están criticando. Mientras unos están ayunando, los otros están diciendo, no, eso no es así. O de pronto están diciendo, no, qué pereza, qué sueño. Pero claro, todos queremos meternos bajo la nube de la victoria, pero no todos queremos meternos en la batalla. Yo quiero decirles en esta tarde, hermano, que si queremos tener victoria, primero hay que batallar. Y cuando tú y yo batallamos, entonces el Señor nos da la victoria. Apláudalo en esta tarde. Alabanzas al Señor. En ese primer ayuno de Josafat, si usted se lee, usted va a encontrar el proceso de cómo manejaron el ayuno. Vea, hermanos, y les recomiendo a las personas que lideran en la iglesia, sea el grupo de oración o que lideran las dorcas. Mire, yo tenía un programa con los jóvenes, como el Señor me permitió liderar intercesión. Entonces yo trabajé con todos los grupos de la iglesia. Pero en cada grupo había un equipo que trabajaba. Por ejemplo, el Señor me dio la idea de un trabajo muy bonito con los jóvenes. Yo me reunía con la directiva de los jóvenes y yo les decía, listo, los espero el sábado. Como los jóvenes son a veces flojitos para orar, yo les decía, los espero el sábado a las 5:30. Vamos a comenzar con media horita de oración. Yo siempre he dicho, es mejor comenzar con poquito y terminar con bastante, y no terminar con mucho y terminar con poco. Entonces mejor poquito a poquito, porque una persona que no tiene una disciplina fuerte, pues tampoco la podemos meter en algo que todavía no tiene la disciplina. Pero poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito, como el ciclista, el que se está ganando un premio hoy en día porque se monta 8 horas en una bicicleta durante 8 días, no quiere decir que comenzó con 8 horas, pero él comenzó un poquito y luego siguió otro poquito y le fue aumentando hasta que consolidó y llegó donde llegó. Déjeme decirle que para poder ser esos tremendos intercesores, esos profundos intercesores, entonces es poco a poco. Entonces yo le propuse a la directiva de los jóvenes, claro, con el permiso del pastor y todo, los espero el día sábado a las 5:30. Yo voy a tener con ustedes de 5:30 a 6. Vamos a tener media hora de oración para que ustedes como directiva, Dios les dé autoridad espiritual, les dé sabiduría, para que el Señor los mantenga unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Luego, durante toda esta semana, cada miembro de la directiva de jóvenes se va a buscar 2 jóvenes que están débiles, 2 jóvenes que están cansados, que están fatigados, que están como a punto de tirar la toalla. Entonces, si la directiva son 6 y cada uno se busca 2 jóvenes, quiere decir que el sábado a las 6 de la tarde vamos a tener 12 jóvenes. Están desanimaditos, no quieren volver a la iglesia, pero durante la semana ustedes han venido orando cada uno por esos 2 jóvenes, mandándole mensajitos, te esperamos porque vamos a tener un momento de victoria para tu vida. Luego a las 6, cuando yo terminaba la oración con el grupo, llegaban los 12 jóvenes, los 10 jóvenes, los 8 jóvenes. Entonces ya yo les tenía listo un texto de la palabra. Veníamos al altar y yo les decía, bueno muchachos, aquí está el padrino de ustedes 2, el presidente jóvenes, el secretario, el tesorero, el vicepresidente. A ver, ustedes tienen quien los va a ayudar y yo los voy a ayudar también. Vamos a ayudarles para que ustedes salgan de esa derrota. Les leía la palabra, a ver, ¿qué es lo que usted le impide? ¿Qué es lo que usted no le deja seguir al Señor?
¿Por qué está desanimado? ¿Por qué está desmotivado? Entonces presentaban su necesidad. Luego los hacíamos venir al altar durante unos 20 minutos y la directiva de jóvenes y yo estábamos, y el copastor de la iglesia, estábamos todos ahí ministrando oración por esos muchachos, ministrando. Oiga, hermanos, si yo pudiera contarles a ustedes la cantidad de experiencias, lo que Dios hizo. Un muchacho que estaba a punto de suicidarse, un muchacho que se había bautizado, pero el muchacho tenía problemas de depresión, había sido drogadito, los padres lo abandonaron cuando niño, el muchacho estaba vuelto nada, pero comenzamos a ministrarlo en oración, el Señor lo liberó y llegó a ser hace 2 años el presidente de los jóvenes. Y así esos jóvenes que estaban desanimados, que estaban arruinados, el Señor los levantó y hoy en día son victoriosos en el nombre de Jesús, sirviendo al Señor. Pero ¿qué tiene que haber? Tiene que haber un trabajo, tiene que haber un programa. Hermano, a veces se piensa que tener un liderazgo en la iglesia es dirigir un culto, que tener un liderazgo es pasar a predicar un mensaje. No, señor. Yo siempre he dicho que el 50% de nuestro liderazgo está aquí, pero el otro 50% está con la gente, ministrando a la gente, ayudando a orar a la gente. Y déjeme decirle, hermano, usted que es líder de caballeros, usted que es líder de Dorcas, usted que es líder de jóvenes, no se ponga a mirar la situación de los jóvenes. Es que estos jóvenes desanimados, es que estas Dorcas tienen problemas. No, Dios no te llamó ni te dio un cargo para andar mirando los problemas de los demás. Dios te entregó un cargo para ayudarle a los demás a traer victoria, porque en el nombre de Jesús hay victoria. Josafat vio que había un problema, pero también hay una salida al problema. El asunto está cuando hay mi problema muy grave, esta situación aquí, es que estos jóvenes, es que esta iglesia, es que esta gente, eso es lo que el diablo te pone a mirar. Esta gente, estos jóvenes no sirven para nada, esto van de mal en peor. Oiga, pero es que Dios no necesita líderes para que se pongan a mirar a los demás y para tirarlos al piso. Dios necesita líderes para que los levanten en el nombre de Jesús. Eso es el tipo de liderazgo que Dios está necesitando en este tiempo. Josafat reunió a todo el pueblo, y si usted se revisa los últimos capítulos, dice que el Señor les dio la victoria. Hubo palabra en medio del ayuno, ayunaron los niños, ayunaron los adolescentes, los jóvenes, todo el mundo estaba todo un día de ayuno. ¿Sabe cuál era el tiempo del ayuno en los tiempos antiguos? De 6 de la mañana a 6 de la tarde. Eso eran los ayunos, y eran ayunos de clamor. Por eso Joel está diciendo: venid convertidos a mí con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no nuestro vestido. Y si usted se mira ese proceso del capítulo 2, capítulo 3 del libro de Joel, usted va a encontrar que donde dice: y después de esto, ¿de qué? De quebrantarse, de humillarse, después de rasgar el corazón, después de postrarse, entonces después de todo eso derramaré de mi espíritu sobre toda carne, dice el Señor. Alabanzas a Dios. Entonces hoy en día queremos ver victorias, pero no queremos pagar el precio. Entonces ahí vemos a Josafat, que se reunió con el pueblo. Hubo oración, hubo ayuno. Mire, en medio del ayuno, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, se manifestó en uno de los que estaba en el ayuno, y se paró y dijo: y Jehová les manda decir que no es vuestra la guerra sino de Dios, que no tengamos temor. Y todos salieron, hermanos, fortalecidos, bendecidos, y luego se enfrentaron al enemigo, y el Señor les dio la victoria por todas partes. Y dice que el reinado de Josafat duró 40 años, donde Dios les dio paz por toda parte. ¿Por qué les dio paz en medio de tanta guerra y tanto conflicto? Porque hubo un grupo de gente que no se quedó mirando el problema y el conflicto, sino que se levantaron a clamar al que tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Alabanzas al Señor. Entonces aquí es donde entramos a lo de Nehemías, a lo de Esdras. Aquí es donde vemos el gran ayuno de Esdras. Publiqué ayuno allí junto al río Ahava. ¿Para qué? Para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros, para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Había un propósito de ayuno. Hermano, yo le quiero invitar hoy a que cuando se organice ayuno, hágalo con un propósito. Hágalo. Voy a hacer un ayuno para que Dios... El primer ayuno que yo te invito a hacer de este programa en adelante es un ayuno por tu vida espiritual. Es un ayuno por una restauración completa de tu vida. Yo quiero decirles, hermanos, mire, el día que Dios trató conmigo, déjeme decirle, yo ya era esposa de pastor.
Yo ya era esposa de pastor, pero me di cuenta que mi vida espiritual estaba vacía. Me di cuenta que de pronto habían otras cosas en mi vida. Yo no andaba pues tomando trago, fumando cigarrillo, ni andando con una minifalda, no. Porque a veces pensamos que pecado es solamente eso. Pero sí, mi vida de oración era escasa. Y yo comencé a ver tanta necesidad que había en la iglesia. Y comencé a ver que tanto trabajo, y mi esposo, esa responsabilidad tan pesada que tenía a nivel nacional. Y yo comencé a ver tanta necesidad y dije, Dios mío, y es una iglesia grande, hay que hacer algo. Pero ¿cómo voy a hacer yo algo por otro si no comienzo por mí misma? Y comencé a meterme en ayunos personalizados. Y comencé en esos ayunos a decirle, muéstrame, Señor, que no te agrada de mí. Muéstrame, Señor, a qué cosas tengo que renunciar, a qué cosas tengo que dejar. Y el Señor comenzó a mostrarme a qué cosas tenía que renunciar, a qué cosas tenía que dejar. Yo le dije, Señor, yo quiero ser un instrumento en tus manos. Yo quiero que tú me uses en esto de oración, en esto de ayuno. Yo quiero, Señor, ver tu gloria. Yo quiero ver maravillas, yo quiero ver milagros. Y el Señor me dijo, como le dijo a Moisés, yo no tengo problema de mostrarte mi gloria, pero eso sí, no me verá carne humana y la carne seguirá viviendo. Si tú quieres ver mi gloria, tienes que crucificar la carne. Y una de las cosas que necesitamos en el ayuno es crucificar la carne. Señor, aquí te traigo esta humanidad, aquí te traigo esta carne, porque esta carne es egoísta, porque es mentirosa, porque es orgullosa, porque es altiva. Enséñame a crucificarla, enséñame a renunciar a mi yo, enséñame a renunciar a mi ego. Quita de mí, Señor, lo que no te gusta, yo quiero tu gloria. Y hubo una canción que marcó mi vida: de gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco quiero saber más de ti. Y yo recuerdo que en ese proceso que Dios me iba llevando, yo me iba al templo a la madrugada, aprovechaba cuando mi esposo estaba viajando y me iba al templo y comenzaba a pasearme por el templo. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco quiero saber más de ti. Señor, yo quiero más de ti, menos de mí, más de ti, menos de mí. Quiero apasionarme por tu presencia. Quiero, Señor, ser un canal de bendición para mi esposo, para mis hijos, para mi casa. Y quiero ser un canal de bendición para tu obra, para todo lo que me rodea. Y cuando ya Dios comenzó a hacer un trabajo en mí y comencé a sentir que había victoria en mi vida, se me fue la pereza de orar, se me fue la pereza de ayunar. Esto comenzó a despertarse en mí una pasión por la presencia de Dios. Entonces ahí sí Dios me dijo, ya estás lista para ayudar a otros, ya estás lista para citar a otros, para poder buscar mi rostro. Y eso es lo que yo veo en Esdras. Esdras había podido decir, no, yo que me voy a poner a convocar, pero mire, ellos venían de la esclavitud, ellos venían de Babilonia, traían el oro, traían la plata para la reconstrucción del templo, venían las familias, venían todos. Pero aquí es donde Esdras dice, no podemos llegar sin haber buscado a Dios. Por eso ellos, cuando él convoca y dice, publiqué ayuno junto al río Aljaba, ¿a quién invitó al ayuno? Convocó a los padres de familia, a las familias. El pueblo tenía buen ánimo para volver de Babilonia a Jerusalén. Sabían que era una gran oportunidad que les había llegado para regresar. Ya tenían el permiso del rey, ya tenían guerreros, ya habían traído ministros del templo y habían hombres que enseñaban, habían dotos, habían hombres con experiencia, tenían hijos de príncipes para el ministerio. Es decir, estaban disfrutando de una cantidad de gente que estaba animada y que estaba dispuesta para poder salir de esa esclavitud de Babilonia, para llegar a Jerusalén. Pero dice, hasta que él los convoca, hubo la gran convocación, la gran colecta de platas y tesoros. Ya todo ese material lo tenían el material humano, tenían la autorización del rey, ya tenían el permiso para todo esto. Pero Esdras tenía en su corazón algo más que ellos tenían que hacer, y era convocar el ayuno. Sí, tenemos los servidores, tenemos los cantores, tenemos el dinero, tenemos la familia, tenemos los dotes, la gente que tiene el conocimiento, tenemos los sacerdotes, pero hay algo que está haciendo falta. Y ahí es donde Esdras dice, lo que está haciendo falta es la convocación a un gran ayuno junto al río Aljaba. Era un ayuno de príncipes y grandes, era un ayuno de hombres con carga y visión, hombres con gran necesidad, que el respaldo de Dios fuera con ellos durante el camino. Y por eso él dice, convoqué ayuno
ayuno junto al río Aljaba, un ayuno con propósitos. ¿Cuáles eran los propósitos? Dice, para afligirnos delante de la presencia de Dios. Porque si ellos venían de Babilonia a Jerusalén y traían el oro, traían la plata, traían la gente, hombre, pues debió haber dicho, ya debiéramos de estar felices, ya debiéramos estar con una tremenda sonrisa. Pero miren ustedes que cuando él dice para afligirnos, porque él se dio cuenta que necesitaban afligir el espíritu, porque Esdras sabía que necesitaban afligir la carne, que necesitaban quebrantarse, que necesitaban humillarse, que habían muchas bendiciones, pero que faltaba quebrantamiento, que faltaba que los príncipes se afligieran, que faltaba que los futuros ministros del altar se afligieran, faltaba que los sacerdotes del templo se afligieran, faltaba que el linaje real entendiera que no era por el apellido que se tuviera según la tribu. Esto no era suficiente, que antes de iniciar el camino de la victoria, toda altivez, toda autosuficiencia tenía que ser eliminada para poder entender lo que Dios quería hacer. Es que había orgullo en los líderes, había altivez en los líderes, había algunos padres de familia que eran prepotentes entre las familias, había ciertas disensiones. Entonces Esdras, como líder, comenzó a ver, están pasando cosas en el pueblo, aunque tenemos el dinero, aunque tenemos el personal, aunque tenemos el permiso del rey, vamos con todo, pero el espíritu del pueblo está débil, falta quebrantamiento, falta humillación, porque hermanos, cuando falta el quebrantamiento, cuando falta la humillación, se van metiendo las asperezas. Por eso es que los matrimonios se van dañando. Yo le decía estos días a una pareja recién casados, acostúmbrense a sacar siquiera 2 noches a la semana, así sean 10, 15 minutos, y arrodíllense en los dos al lado de la cama y tómense de las manos y digan: Señor, entregamos nuestro matrimonio a ti, que no falte tu presencia, que no falte tu temor. Y les dije, y aunque sea una vez al mes, saquen un día de ayuno. ¿Para qué van a sacar ese día de ayuno? Para que en pareja se miren cuáles son las debilidades que tú tienes y cuáles son las que yo tengo. Vamos a orar para que Dios me ayude a trabajar con tus fortalezas y para que Dios te ayude a trabajar con mis fortalezas y a perdonar las debilidades. Y cuando la pareja se propone en el altar de Dios a traer las debilidades, el uno a orar por el otro, en vez de estarse señalando, van a lograr que en vez de señalarse en hora, el Señor trae la victoria, el Señor trae liberación y la pareja se une. Por eso la pareja que ora y ayuna unida permanece unida para siempre, y se lo digo por experiencia propia. Démosle un aplauso al Señor en esta hora. Estaban pasando cosas en el pueblo de Israel, y Esdras estaba viendo que habían cosas espirituales entre el pueblo que no eran claras. Hermanos, que Dios nos ayude, líderes de Dorcas, líderes de jóvenes. Una vez llegué a una iglesia, a cualquier parte, me invitaron a un culto misionero y me dio tanta tristeza. Yo con ese peso para enseñar, con esa carga, porque a mí cuando me toca enseñar, hermano, así yo llevé años en esto, pues pararse uno en un púlpito a hablar bobadas, tiempo sobra. Pero esto aquí no es para exhibir talento, ni capacidades, ni teología. Esto es serio, porque el día que el Señor venga hay que darle cuenta a Dios de todo lo que se está hablando en este lugar. Por eso la Biblia dice: servid a Jehová con temor y temblor. Yo creo que los púlpitos no son escaparates para exhibir conocimientos ni teológicos, ni sabiduría humana. Estos son lugares donde hay que hablar para que la gente se libere, para que la gente Dios la transforme, para que Dios haga maravillas en medio de la gente. Por eso pararnos en un púlpito no es de cualquier manera. Necesitamos acudir a la fuente poderosa de la presencia de Dios para que lo que aquí se hable allá se convierta en una realidad. Dale un aplauso al Señor en esta hora. Aleluya. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Y me dio tanta tristeza cuando llegué a ese culto. ¿Sabe por qué me dio tristeza? Yo estaba arrodillada orando cuando de pronto llegó la directiva de las Dorcas
Y entre ellas ahí hablando, ni siquiera respetaron que yo estaba orando. Yo le voy a pedir un favor, hermano, cuando usted llegue al templo y vea a una persona que está orando, respete a esa persona que está orando. No se ponga a hablar por encima de ella, que se ha metido una irreverencia en el templo hoy en día. No sea que nos pase como en los tiempos de Jesús, cuando dice que llegó a su casa y le encontró que habían cambistas, habían negociantes, estaban vendiendo palomas, estaban vendiendo chivos, las monedas caían en el templo, y dice que el Señor agarró esa mesa y la volcó y agarró un látigo y los agarró a latigazos a todos. Usted ha leído esa porción, lo escribe Mateo, lo escribe Marcos, lo escribe Lucas y lo escribe Juan, para que una porción bíblica, una historia vivida se repita en los 4 evangelios. Es porque esto hay que prestarle atención. ¿Por qué lo repiten los 4 evangelios? Es porque todavía, por eso el Señor dijo, y agarró a latigazos a todos y les dijo: respeten, porque mi casa, casa de oración, será llamada por todas las generaciones, incluyendo la generación del siglo XXI. Necesitamos respetar el templo. Cuando lleguemos, hermanos, lleguemos a orar, lleguemos a buscar de Dios, lleguemos a llenarnos de la presencia de Dios. No lleguemos a ser unos espectadores, lleguemos a ser unos protagonistas, porque queremos ver maravillas, queremos ver milagros. Pero ¿cuántos estamos orando antes del culto? Bendice el culto, respalda el culto. En esos grupos que el Señor me regaló en Cali, cada semana un grupo tenía la responsabilidad de llegar 1 hora antes, y si yo no estaba en algún compromiso, yo estaba ahí con ellos. Y semanalmente, una semana, el grupo Esther. Ese era el grupo que intercedía por la obra misionera, que intercedía por la obra carcelaria, por la obra evangelística. Y ese grupo sabía que llegaba esa semana a las 6, y ellos llegaban y se ubicaba el grupo adelante y comenzaban a orar. Yo les decía: vamos a pedir unción para la oración, vamos a pedir autoridad en la oración, vamos a pedir unción, autoridad espiritual. Que la gente, cuando vaya llegando, huela a presencia de Dios en este lugar. Y ve, hermanos, y ese grupito comenzaba a orar, y todo el que iba llegando, ellos sabían que nadie llegaba a hablar, nadie llegaba, todo el mundo se iba metiendo, y el que no se metía en el grupito se arrodillaba por allá. Cuando el grupo, le sacamos un título al grupo de alabanza: que las aguas salgan del altar. Y antes del día domingo, un domingo lo hacía el copastor, otro domingo lo hacía yo, mientras mi esposo estaba orando en un rincón. Y es que teníamos un tiempo de oración con el grupo de alabanza, y el título es: que las aguas salgan del altar. Vamos a orar para que las aguas salgan del altar, porque el grupo de alabanza tiene que estar unido con el predicador, con el pastor. ¿Para qué? Para que la palabra corra a través de la alabanza, pero también de la predicación. Pero cuando un grupo de alabanza está distraído, cuando un grupo de alabanza no sabe qué es las cosas en el espíritu, muchas veces están parados por un protagonismo, porque tienen voces muy lindas. Y yo creo que lo que más está necesitando en este tiempo Dios no es tanto simplemente el conocimiento musical, sino gente ungida, para que cuando lo alabe, lo adore y lo glorifique, la presencia del grande venga sobre la iglesia, porque la adoración es para Él, porque el culto es para Él, porque el reconocimiento es para Él. Alabanzas al Señor, aleluya. Y al domingo terminaba el grupo Esther, y al domingo siguiente el grupo Abigail era el grupo que estaba encargado de la oración por las familias. Y esa semana le correspondía a ese grupo, y eran 4 grupos, y el grupo Daniel, el grupo de los jóvenes, le correspondía todos los sábados. Ellos sabían que tenían que estar temprano, llegaban muchas veces a ayunar. Hermano, eran unos cultos extraordinarios. Una vez un hombre ahí en la calle iba pasando, y ese hombre cayó al piso, le dio un preinfarto. Y cuando comenzaron todos a gritar: llamemos, que llamemos la ambulancia, que llamemos. Cuando el portero dijo: ¿qué cuento de llamar ambulancia? Adentro hay fuego de Dios, en el templo hay presencia de Dios, allá están esas voces de esos intercesores clamando. Entremos a ese hombre. Y agarraron a ese hombre que cayó en el piso con un preinfarto, lo entraron. Y ese grupo, yo no estaba esa noche en ese culto, pero me cuentan que esa noche comenzaron a orar por ese hombre. El Señor lo sanó, el Señor lo levantó, ese hombre salió caminando, era un descarriado, y el Señor esa noche lo levantó para la gloria y la honra de su nombre. Alabanzas al Señor. Entonces, el ayuno tenía sus propósitos: para solicitar camino derecho. Esta petición era para pedir a Dios que enderezara los pasos en el camino derecho del Señor, el camino que conduce a la victoria, el camino que nos aleja de toda cautividad, el camino que nos aleja de la oscuridad, el camino que nos aleja de la contaminación, el camino que nos
trae la restauración, el camino que nos trae la sanidad y el camino que nos trae la liberación. Por eso Él dijo, para solicitar camino derecho. ¿Cuánto tiempo usted ha sacado, hermano, para solicitar camino derecho? Él dijo primero para nosotros, luego dijo para nuestros hijos y luego dijo para nuestros bienes. ¿Cuántas veces estamos viendo padres de familia que están sufriendo terriblemente con sus hijos? Están desesperados, están a punto de tirar la toalla como padres porque no saben qué hacer con sus hijos. Pero yo pregunto en esta tarde, ¿qué tanto estás andando tú como padre o como madre derechito? ¿Qué tanto te has atrevido a orar y ayunar para decirle primero camino derecho para mí, santidad para mí, temor de Dios para mí? Primero yo tengo que estar libre de toda atadura para después poder desatar a los míos. Pero ¿cómo me voy a atrever yo a querer desatar los míos? ¿Cómo me voy a atrever yo a decir yo voy a desatar a mi hijo que está drogadito? Yo voy a desatar a mi hija que está en la prostitución. ¿Cómo se atreve una mamá a decir, un papá que va a desatar a su hijo cuando él no tiene el papá no tiene ataduras de drogadicción, pero tiene de mentira? La mamá no tiene atadura de pronto de prostitución, pero tiene ataduras de amarguras, de resentimientos, tiene amarguras, tiene ataduras de mundanalidad. Porque se la pasa sentada chateando, haciendo amistades y es la mamá. Y desperdicia tiempo a veces hasta mirando cosas que no debe. Hermana, antes de usted ir a ministrar liberación para sus hijos, que el Señor la libere a usted, que el Señor la limpie a usted, que el Señor la santifique a usted. Y así usted va a tener toda libertad para desatar a los que están atados allá. Alabanzas al Señor. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Por eso Él dijo, para solicitar camino derecho primero para nosotros y luego para nuestros hijos. Dice la palabra de Dios, en los días de Sangar, hijo de Anac, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos, hasta que yo, Débora, me levanté. ¿A qué se levantó Débora? A solicitar también camino derecho. Ahora necesitamos que el camino esté derecho, que la senda esté guiada por el Señor. Por eso dice, y guiaré los ciegos por camino que no sabían, y les haré andar por sendas que no habían conocido delante de ellos. Cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanuras. Estas cosas les haré y no los desampararé. Y dice también la palabra de Dios, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino sin que sea sanado. Oh, si me hubiese oído mi pueblo, y en mis caminos hubiese andado Israel. Aquí hay un llamado de parte del Señor. Oh, si me hubiesen oído, y si mi pueblo no se hubiese salido de los caminos. El clamor de Esdras aquí es solicitar camino derecho, porque él entendió que se habían salido de los caminos. Ahora, habían padres que pensaban que no se habían salido de los caminos. Ellos pensaban que como estaban actuando estaban bien. Hermano, déjeme decirle que a veces estamos cometiendo una cantidad de errores y puede ser que lo estamos haciendo con buenas intenciones. No siempre nos equivocamos con malas intenciones. A veces pensamos que por ahí estamos bien. Es más, la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Pero cuando usted se detiene y dice, examíname, oh Dios, prueba mis pensamientos, cuando viene este tipo de convocación. Yo recuerdo que cuando hacíamos esas convocaciones de ayuno en la iglesia, mi esposo le decía a la iglesia, el primer día, la primera petición que vamos a manejar en el ayuno es nuestra vida. Vamos a quebrantarnos, vamos a humillarnos, vamos a venir a este altar a pedir limpieza, a pedir santificación. Vamos a pedirle al Señor que nos muestre en qué estamos fallando. Y como nos quedaban 3 días, hermano, eso era hermoso ver el uno llorando por un lado, el otro tirado por otro lado. Los
hermanos pedían permiso, los jóvenes pedían permiso de los colegios, de las universidades, las hermanas llegaban con sus niños, la gente llegaba a buscar a Dios, llegaba a santificarse. Ve, hermano, a cadenas que quedaban rotas. Después de esos ayunos la gente llegaba a confesar cosas. Pastor, yo tenía tales ataduras, pero el Señor me liberó en ese ayuno. Pastor, yo estaba amargado, yo estaba resentido, pero el Señor me dio la victoria. Había un papá que tenía una hija que el matrimonio se le había dañado hacía 15 años, y cuando mi esposo invitó a esos 3 días de ayuno, ese hermano se asustó y dijo: pastor, ¿será que uno aguanta 3 días? Mi esposo le dijo: Moisés aguantó 40 días y ayunó 2 veces. Jesús ayunó 40 días. Esther ayunó 3 días. Daniel ayunó 21 días. Y nada les pasó, se sostuvieron porque no nos podemos sostener. Ay, hermano, entonces ayúdeme a orar. Y comenzamos a orar como 15, 20 días antes. Vamos a orar para que Dios prepare nuestro organismo para ese ayuno. Porque claro, cuando un organismo no está preparado, pues claro, ese relojito biológico está pidiendo comida cada 3 horas. Pero cuando uno prepara en oración y comenzamos a orar en todo culto: Señor, prepáranos para el ayuno los 3 días, prepara la iglesia. Ese hermano mayor de 60 años dijo: pastor, ya estoy listo para el ayuno con mi esposa. Vamos a ayunar los 3 días. Y con ese calor tan tremendo en Cali, ni comida ni bebida, líquidos, nada, hermano, y clamando. Y déjeme decirle que después de ese ayuno, el hogar de su hija se arregló. El Señor trajo sanidad, liberó esa pareja, y ahora, hoy en día, están cantando, están sirviendo, son líderes de parejas en la iglesia. Y Dios ha dado un tremendo testimonio a otras congregaciones. Una pareja que llevaban 14 años, ya él había adquirido un hijo con otra mujer que se había casado, ella había adquirido otro hijo con otro por allá, ya iban para una tercera relación, tanto él como ella por fuera. Pero cuando ese papá y esa mamá, y nos metimos todos en oración y en ayuno, el Señor rompió ese yugo, el Señor rompió esa cadena, y hoy en día son una pareja victoriosas en el nombre de Jesús. La oración y el ayuno son poderosos para romper todas esas cadenas. Ustedes no recuerdan cuando en una ocasión un padre de familia le trajo a Jesús su hijo y le dijo: oiga, Señor, aquí traigo mi hijo para que me lo sanes. Es que los espíritus lo echan a la candela y lo tratan de quemar, lo echan al agua y lo tratan de ahogar. Oiga, Señor, y ayer ese papá echó a los discípulos en el agua. Dijo: oiga, Señor, vea, qué pena con los discípulos, pero le tocó. Señor, vea, yo ayer traje a mi hijo, a tus discípulos, para que sanaran a mi hijo, y no pudieron. Entonces el Señor dice: traedme acá al muchacho. Inmediatamente el Señor liberó al muchacho. Cuando el papá se fue con el muchacho, aparte, parece que Pedro le pregunta, le dice: oiga, Señor, dinos una cosa, ¿por qué tú sí pudiste liberar de los demonios a ese muchacho? ¿Y por qué nosotros ayer luchamos aquí todos juntos, Pedro, Juan, Bartolomé, todos estábamos aquí, tú solito lo liberaste y nosotros con tanto no se pudo? Y el Señor dijo: por vuestra incredulidad, por vuestra poca fe, porque ustedes todavía no han entendido que hay espíritus que no salen sino con oración y ayuno. Déjeme decirle, hermano, que cuando usted tiene, como testificaba la hermana Luz ahora, cuando usted tiene situaciones que no han sido resueltas, si usted ha orado, usted necesita agregarle el ingrediente del ayuno. Usted necesita, no ayune el día que no hay mercado porque le tocó hacerlo a la fuerza. El día que usted va a ayunar, mire su neverita y dígale: gracias, Señor, porque en la neverita hay carnita, hay huevitos, hay pescadito, hay pollito, hay frutica. Gracias, Señor. Pero sabes, hoy o 2 días o 3 días o qué sé yo, esta nevera va a aparecer, la voy a cerrar. Esta nevera no se va a abrir, porque aunque tiene ese pan nuestro de cada día, aunque está llena de porción, pero no voy a comer, voy a renunciar a la comida, porque me voy a encerrar contigo, a clamarte, a suplicarte, y yo sé que yo voy a tener la victoria, no por el ayuno, sino porque usted crucifica su carne, porque usted está creyendo que aislándose de los ruidos, aislándose de todo ese tipo de cosas, usted va a tener la victoria en el nombre de Jesús. Dele un aplauso al Señor en esta hora. Uno de los pecados, ve, hermano, uno de los pecados del pueblo de Israel fue la glotonería. Hubo otros, lógico, pero uno de los pecados fue la glotonería. La glotonería es un pecado. Y entonces, claro, cuando usted dice: es que yo no puedo ayunar, no es que yo no puedo, no, yo no puedo ayunar porque es que me duele el estómago, porque es que la úlcera. Ve, hermanos, a mí me había dado una úlcera terrible y me puse muy grave.
Una vez estaba en un programa de intercesión hace como 12, 15 años en la central de Ibagué. Y después de ese programa salí grave, salí muy mal. Mi esposo me llevó al médico. Me sacaron un poco de exámenes médicos, me sacaron un poco de cosas, endoscopia, y encontraron que tenía una gastritis ulcerada impresionante y que alrededor del hígado estaba todo eso lleno de úlceras. El médico dijo: señora, número 1, usted tiene que tomarse este antibiótico y esta medicina. Y número 2, usted tiene que olvidarse del ayuno por lo menos, señora, 1 a 2 años. Usted no puede volver a ayunar, porque si usted ayuna, eso se le va a hacer peor. Usted tiene que estar comiendo cada 3 horas. Y si no, usted, señora, no sé qué le va a pasar. Bueno, yo llamé a un hermano que es médico en Medellín para consultarle lo que el médico me había dicho, para ver si yo estaba buscando como que alguien me dijera otra cosa. El hermano me dijo lo mismo que el médico. La última opción, un médico de Medellín, de Bogotá, que fuimos pastores de él, internista del hospital militar. Lo llamé y le dije: hermano Luis, le quiero hacer una pregunta. Le voy a leer un dictamen médico porque me dicen que tengo esto. Cuando él escuchó, hermanos, él se quedó callado. Me dijo: hermana Luz Marina, lo que usted tiene es muy grave, es muy grave. Usted no puede volver a ayunar. Usted tiene que tomarse esta medicina y tiene que estar comiendo cada 3 horas. Y yo dije: Señor, y estaba comenzando a liderar el programa de oración en Antioquia en ese tiempo. Y dije: ¿cómo voy a liderar un programa de oración sin ayuno? No puedo, Señor. Y una mañana me levanté y me fui sola al templo. Y le dije: oiga, Señor, ¿y acaso tú no llevaste la gastritis en la cruz del Calvario? ¿Y acaso tú no le diste vista a los ciegos, oído a los sordos? Me fui sola para el templo. Y yo recuerdo que me tiré en ese altar y le dije: Señor, yo necesito ayunar. Yo necesito sacar este programa de oración aquí en Antioquia adelante. Yo necesito orar, yo necesito ayunar. Y comencé a leer la palabra. Esa mujer que desde hacía 12 años tenía un flujo de sangre. Ve, hermanos, y 1 hora, 2 horas, y fue pasando el tiempo. Y en la tardecita yo decía: yo me declaro sana, yo me declaro sana, yo soy sana, yo tengo la victoria, yo tengo la victoria. Me paseaba por el templo, abría la palabra, sustentaba la sanidad con la palabra. Y cuando terminé el ayuno, llamé a unos hermanos compañeros, les dije: oren por mí, me declaro sana porque yo voy a ayunar. Me muero, digo, o lo que sea, pero yo voy a ayunar. Y déjeme decirle, aquí estoy 15 años después ayunando los días que sea. Y déjeme decirle que el Señor me sanó fue para ayunar, porque cuando me sobrepaso de comida me enfermo, pero cuando ayuno no pasa nada. Aquí está el que te puede sanar esa gastritis. Aquí está el que te puede quitar ese dolor, para que tú seas una persona que ayunes y ores para la gloria de Dios. Oh, si ese aplauso es para él, de lo más fuerte. La glotonería, el pecado del pueblo de Israel, uno de los pecados. Cuando el Señor los sacó de la esclavitud, comenzaron a pelear contra Moisés. Oye, Moisés, tan sabroso que estábamos en Egipto, porque así somos los humanos. Tan sabroso que estábamos en Egipto. Teníamos comida, teníamos melones, teníamos frutas, teníamos ajos, teníamos de todo, tan sabroso. Prefería tener comida aunque estuvieran esclavos. ¿Por qué nos sacaste de la tierra? Tan sabroso que estábamos allá en Egipto, pero mira, aquí nos trajiste para morirnos de hambre. Ese era el clamor del pueblo por comida. ¿Y qué me dice, hermanos? La caída de nuestros primeros padres, si usted se va a fondo, ¿qué fue? ¿No fue una manzana? Cuando Satanás le dijo: con que Dios os ha dicho que ustedes no pueden comer de ningún árbol. Dios no dijo eso. Dios dijo: pueden comer de todos los árboles, solo hay uno, el del bien y el mal. ¿Qué era? Era una comida, no una manzana, era una fruta. Comida. Por ahí el diablo comenzó tentando por la comida. ¿Y qué me dice? Cuando Isaac estaba a punto de morir? Usted sabe lo que es un papá que sabe que sus 2 hijos están en discordia, que están en un problema, y ya el viejo para morir, a punto de cerrar los ojos, y le dice a su hijo Esaú: hijo, ve y cásame allá un animal de los que me gusta y prepárame un buen potaje, para que después de que yo me lo coma, te dé la bendición. Y ese platico de comida y esa despedida hacia la muerte del viejo, ¿qué fue lo que le trajo? Una división a los 2 hermanos. Porque primero estaba el problema que vendió Esaú su primogenitura por un plato de lentejas, pero lo segundo era la bendición. Y mientras él se fue a casar por allá, su mamá comenzó a unirse con su otro hijo para hacer trampa. Usted ya conoce la historia. Voy corriendo un poquito simplemente para decirte que fue un potaje. Como yo, o sea, yo no puedo como concebir. Yo digo: Señor,
como que yo estoy a punto de morir y yo veo que entre mis dos hijos hay una guerra, no hay una comunión. ¿Cómo yo voy a estar pidiendo que es que vaya, tráigame en un plato de comida? Hombre, en vez de estar, voy a aprovechar los últimos minutos antes de cerrar mis ojos para orar por ellos, para darles un consejo. Vea, tienen que amarse, vea, tienen que perdonar algo, pero a punto de morir, que tráigame un plato de comida. Me parece tan triste. Yo pienso que una persona que está conectada con Dios no está pensando tanto en la comida, porque el mismo Jesús, cuando se encontró con la mujer samaritana, los discípulos se fueron a traerle comer. Señor, coma. Y ay, no, el Señor les dice, yo ya comí. Uy, ¿quién le traería comida? Y el Señor dijo, no, es que la comida es que hagan la voluntad de mi Padre y que acaben la obra que se ha comenzado, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. ¿Y qué fue lo que dijo el rico? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y en primera de Corintios, el capítulo 10, hay un versículo que me parece a mí bastante preocupante. ¿Y sabe por qué? Porque dice, y el pueblo se sentó, escuche, a comer, a beber y a jugar. Complacencia a la carne. Iglesia de Dios, no estamos viviendo el tiempo de darle la complacencia a la carne. Estamos en el tiempo de darle gusto al Espíritu, porque mientras estamos, coma, y comer es rico. Yo no estoy diciendo que no, yo también como, pero qué bueno que así como sacamos tiempo para comer, saquemos tiempo para ayunar. Vea, hermano, no hay bendición más grande. Usted no alcanza a imaginarse lo que uno puede sentir como papá, como mamá. Yo recuerdo mis hijos, cada uno en su lugar, pero llegó un momento cuando mi hija menor llegó de África, cuando llegó de allí de servirle al Señor, nos reunimos con los 4 hijos. Mi hijo vino de Estados Unidos, mi hija, cada una vino de su lugar, y mi esposo dijo, ¿por qué no aprovechamos nuestros 4 hijos para que tengamos un día de ayuno con ellos, como lo hacíamos cuando los teníamos en casa? Vamos a compartir comida, vamos a compartir cosas, pero vamos a tener un día de ayuno. Hermano, usted no se alcanza a imaginar. Estábamos en la central de Cali, estoy hablando hace 4 o 5 años, y 4 hijos tenemos, 3 hijas mujeres y un varón. Cuando todos, mi esposo les dijo, bueno, ustedes van a estar una semana aquí porque estamos recibiendo a su hermana menor que acaba de llegar. Ya hay un plan organizado, cómo vamos a manejar esta semana. Entonces mi esposo les presentó un plan, cada día lo que íbamos a hacer. Bueno, vamos a sacar un día, vamos a pasear, otro día vamos a hacer esto, pero entre todos esos días va a haber un día que es el día sábado, donde nos vamos a ir todos al templo, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por conocerlo, por poder servirle, pero también vamos a darle gracias por su misericordia. Vamos a orar porque ustedes tienen sus esposos, mis hijas, ustedes, mi hijo, usted tiene su esposa. Vamos a orar por ellos, vamos a orar por los nietos. Ay, hermano, usted no alcanza a imaginarse el gozo que sentíamos mi esposo y yo. Ese día no había nadie en el templo más que el hermano Reinel, la hermana Lumarina y sus 4 hijos, el uno por un lado arrodillado orando, el otro en un rinconcito clamando. Cuando nos reunimos todos, nos vinimos al altar, se tomaron las manos de sus 4 hijos y se tomaron las manos del viejo y la vieja, papá y mamá, donde estábamos diciendo, Señor, un día comenzamos unidos esta pareja, nos diste la oportunidad de engendrar y de concebir estos 4 hijos, y después de muchos años estos brazos se levantan y permiten que estos brazos sigan levantados hasta el día de tu venida. Como necesitamos hoy en día. Y yo le decía a mi esposo, papi, de toda esa semana que estuvieron mis hijos, si tú me preguntas cuál fue la mejor, muy rico cuando comimos, muy sabroso cuando paseamos, pero para mí el día más lindo fue el día que estuvimos en la presencia de Dios, donde estuvimos llorando, donde estuvimos clamando, donde estuvimos pidiendo la llenura de la presencia de Dios en nuestra vida. Oh, dale un aplauso al Señor en esta tarde. Ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. ¿Cuántos hijos están desubicados porque no tienen unos padres que se preocupen por ellos? Lo que hacen es llamarle la atención, lo que hacen es llamarlo, lo que hacen es exhortarlo. Y yo no estoy diciendo que sea permisivo. Lo que están haciendo es haciéndole sentir mal, pero nunca le han dicho, venga, vamos a orar.
Hermanos, la familia que ora unida permanece unida. Usted no se alcanza a imaginar lo que es criar hijos y poderlos sentar alrededor de la cama. Venga, vamos a orar. Venga, vamos a buscar de Dios. Yo recuerdo que la primera vez que mi hijo varón ayunó tenía 10 años y nos íbamos toda la familia. Éramos pastores en la iglesia central de Bogotá. Estoy hablando hace como 35 años. Entonces mi esposo dijo, nos vamos a ir porque las familias de la iglesia vamos a ir a ayunar y vamos a ir a orar y vamos a comenzar con nosotros. Y mi esposo le dijo a mis hijas mayores, caminen con nosotros. Y al niño le dijo, mi hijo, camine a ayunar. Papito, yo nunca he ayunado. Mijo, aunque sea 2 o 3 horitas comience. Bueno, mamita, pero entonces me lleva un sándwich. Él tenía como 7 años. Le dije, sí, yo te llevo el sándwich cuando te dé hambre. Y como 2 o 3 horitas, como a las 2 o 3 horitas dijo, uy, mamá, tengo mucha hambre. Pero ya oré un ratico. Yo le dije, tranquilo, mijo, que así usted va a ir creciendo, usted va a ir avanzando. Ya puede irse a comer su sándwich, pero los grandes vamos a quedar un tiempito más. Ay, hermano, yo podría pasar la tarde contándoles las victorias que se traen. Tú no sabes qué está pasando con tu hija en la universidad. Tú no sabes cuántos ataques está teniendo el enemigo. Y tú estás tan tranquilo porque ves a tu hija con su bata larga, porque la ves que llega al culto, pero tú no sabes qué hay en el corazón de ella. Tú no sabes qué está pasando en la mente de ese muchacho, de esa muchacha. Tú no sabes eso. Como el otro día una mamá me llama y me dice, hermana, yo tengo sospechas que mi hijo tiene problemas de homosexualismo. Lo veo como amanerado, lo veo como raro, hermana, pero yo tengo miedo a confrontarlo porque tampoco estoy segura. ¿Qué hago? Le dije, mi reina, únete con tu esposo. La Biblia dice que si 2 en la tierra se ponen de acuerdo para pedir algo creyendo lo recibirán. Hágase en una cadena de oración usted con su esposo, 1 semana, media hora diaria, así sea, y terminen con un día de ayuno. Y díganle, Señor, revélanos si lo que estamos sintiendo de nuestro hijo es así. Y si es simplemente una idea nuestra porque estamos atemorizados por todo lo que está pasando. Bueno, Señor, pero si algo está pasando, confírmalo, confírmalo. Porque Dios dijo de Abraham, ¿habría yo de ocultarle a Abraham lo que voy a hacer, sabiendo yo que manda a su casa que vivan delante de mí? No, yo a Abraham le revelo. Le dije, hermana, usted tiene el Dios de Abraham. Y si caminamos con Dios, Dios no nos va a ocultar cosas. Ve, hermano, y esta pareja comenzó a hacer lo que se les aconsejó. Como 20 días o un mes después, la mamá estaba en la cocina. Después de haber orado y haber ayunado, la mamá estaba en la cocina y el hijo estaba en la pieza, en el computador. Cuando la mamá estaba cocinando, el Espíritu Santo le habló y le dijo, ve rápido a la pieza donde tu hijo, ve rápido y míralo. Y ella inmediatamente soltó y fue y entró a la pieza. Cuando él entró, preciso, el muchacho estaba mirando pornografía homosexual. Pero ya la mamá se había preparado y el papá. Señor, si nuestro hijo está en alguna situación, danos unción, danos autoridad espiritual, danos sabiduría, cómo manejar las cosas. El problema que está pasando hoy en día es que como los papás poco están orando y poco están ayunando, cuando el muchacho tuvo una debilidad, cuando el muchacho tuvo un ataque, lo primero es a regañarlo, a pelearle, o vete de la casa, o eres una basura, mira lo que estás haciendo. Oh, hermano, pero cuando hay un padre que ora, la unción rompe el yugo. Esa mamá le dijo, mijo, apague el aparato, vamos a hablar sin gritos, porque cuando no hay oración y ayuno, hay gritos, hay expresiones, se causan heridas. Pero cuando hay oración y ayuno, se dialoga, se tiene la unción de Dios, se hacen las cosas moderadamente. ¿Por qué? Porque Dios nos va guiando por toda verdad. Dios nos va guiando, nos toma las emociones, controla nuestro espíritu. Si ustedes alcanzaran a entender, si yo pudiera abrir el corazón y la mente de ustedes para hacerles entender en esta tarde qué es estar conectado con Dios, cuántos problemas nos libramos, cuántos fracasos nos libramos cuando estamos conectados con Dios. Por eso el diablo no le gusta que oremos y ayunemos. Él no es tan bobo, él sabe que cuando hay oración, hay ayuno, hay poder, hay autoridad, hay sabiduría, hay presencia de Dios para resolver las cosas. Oh, dale un aplauso a él en esta hora. Y sabe, la mamá le dijo, mijo, así charladito. Porque es que hay papás que dicen, es que a los hijos no se les puede hablar. No es que no se les puede hablar, es que hay que saber hablar. Ese es el problema, la falta de una buena comunicación. Cuando la comunicación es con gritos, es con insultos. Nadie quiere esto. Pero la Biblia dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Pero a veces escondemos la misericordia y tiramos la verdad. Esta mamá le dijo, mi amor,
hace algunos días yo tenía sospecha y comenzó a hablarle. Y comenzamos con su papá a orar y ayunar para que Dios confirmara. Ya Dios está confirmando por medio de lo que tú estás viendo que tienes un problema. Dinos, mi hijo, ¿qué pasó? Hermano, y el muchacho comenzó a llorar y comenzó a llorar. Oiga, y ese muchacho es, hermano, mire lo que es la unción de una madre. Ese muchacho que era como de poco hablar de eso, comenzó a soltar. Sí, mamá, es que cuando niño me pasó esto. Sí, mamá, es que esto. Mamá, y hable. Mamá, ayúdeme. Mamá, ayúdeme. Y llore, y llore. Después de que antes el muchacho estaba como medio altivo, pero después de que los papás oraron y ayunaron, el Señor lo suavizó, lo puso en su sitio. Papá, mamá, ayúdeme. Y comenzaron a ayudar al muchacho rápidamente. Yo les di unas instrucciones, cómo meterse en oración y en ayuno para devolver esa identidad varonil que se había perdido, cómo batallar, cómo luchar. Y yo le dije, hermano querido, así como un día tú aportaste un espermatozoide y tu esposa aportó un óvulo, así como se unieron los dos para engendrar ese muchacho, van a unirse a clamar, así como le dieron a luz a la muerte, al nacimiento carnal, natural, lo que es nacido de la carne, carne es. Ahora desen a la tarea de unirse para darle el nacimiento espiritual, porque lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y van a comenzar a orar y a clamar, y inviten al muchacho a orar. Vétanse al cuarto del muchacho y déjeme decirle, para la gloria de Dios, que hoy en día ese muchacho está libre, está estudiando, está en victoria. El Señor hizo la obra, porque Dios hace maravillas y hace milagros. Pero donde no se metan a orar y ayunar, ¿qué hubiera pasado? Alabanzas al Señor. Solicitar camino derecho para nosotros y para nuestros hijos. Es una gran necesidad que nos afligemos para que nuestra generación sea santa, que su camino sea santo. Sufrimos en la actualidad un gran ataque hacia la santidad. Hoy se enseña muy poco el celo por las cosas de Dios en los hogares. Por eso es que aquí el profeta, el líder estaba diciendo, necesitamos solicitar camino derecho para nuestros hijos. Porque en medio del camino hay hombres malos, hay gente perversa. Y es más, hay algunos que se los quieren llevar para dedicarlos al dios Moló. Entonces nosotros tenemos que ser sabios, dice Esdras. Vamos en ese ayuno junto al río Aljaba, vamos a solicitar camino derecho para nuestros hijos. Regálame unos minutos más para terminar. ¿Por qué cuando los muchachos crecen, habiendo sido criados en un hogar cristiano, se desubican? Yo te tengo la respuesta. Si un hijo creció en un hogar donde no estaba Cristo, donde había borrachera, donde habían peleas, bueno, esa es la naturaleza del viejo hombre. Y es más, por ahí hay un texto que da salvedad, donde dice que el Señor perdona el tiempo de nuestra ignorancia. No conocíamos a Dios y Dios no nos va a cobrar algo cuando no lo conocíamos. Entonces, si usted cuando llegó a la iglesia ya había criado a sus hijos dentro de lo que usted creía que era lo mejor, porque no tenía el conocimiento de Dios, no se preocupe, que Dios ya lo perdonó si se arrepintió, y esa oración por sus hijos va a llegar más rápido porque usted no conocía a Dios. Pero si le va a tocar luchar a un papá y a una mamá que criaron sus hijos en Dios, ¿por qué se le desubicaron? Cuando la Biblia dice, instruye al niño en su camino, porque cuando fuere viejo o grande no se apartará de él. Puede ser que perdemos algunas batallas. Puede ser que se nos tratan de desubicar, hermano, pero la batalla no se pierde, porque Dios es fiel. Y aunque trate como de irse, de salirse, Dios vuelve y lo mete. Dios vuelve y lo mete. Una cosa es que de pronto se quiere soltar para darse un paseo al mundo. Otra cosa es que se metió al mundo del todo. Se metió en la drogadicción, se metió en la prostitución, se metió en el homosexualismo. Algo pasó en la niñez. Porque no es solamente traer los hijos a culto, es la forma en que usted los está criando.
Usted puede traer sus hijos a culto. Usted puede hacer devocionales en la casa con el niño. Pero si usted maltrata a sus hijos, si usted les dice tontos, bobos, asquerosos, que no sirven sino para comer, usted está haciendo un depósito en el corazón del niño de amargura, de resentimiento. Entonces, cuando llega la adolescencia, la palabra adolescente quiere decir que adolece de experiencias, de conocimiento. Es una nueva vida, y toda nueva vida trae dolor. Es como salir de un cascarón de niñez y entrar a la etapa de la adolescencia. Comienza una búsqueda de identidad, comienza a tener un desarrollo hormonal, un desarrollo personal, una búsqueda de identidad, una cantidad de cambios. ¿Y sabe dónde nos damos cuenta usted y yo? ¿Cómo criamos a nuestros hijos? Cuando llegan a la etapa de la adolescencia. Ahí es donde usted sabe lo que crió, porque esa es la etapa donde hay como una palabra castiza, como si se destapara el cerebro y comienza el muchacho a sacar todo lo que vivió en la niñez. Si hay traumas, si hay maltratos, si hay abusos. Por eso el muchacho en la etapa de la adolescencia se revela. Por eso algunos caen en el homosexualismo, porque tienen tanta ira con los maltratos del papá, que dice: prefiero cambiar mi identidad sexual, porque no quiero ser como mi padre, prefiero ser afeminado. Causas por las cuales muchachos caen en el homosexualismo: número 1, violación; número 2, falta de figura paternal; número 3, maltratos familiares; número 4, se afeminan porque siempre están al lado de mujeres. Hermana, si usted está sola criando un hijo varón, procure rodear al muchacho de familiares varones, porque el varón necesita una identidad varonil. Y quinto, por curiosidad, en la etapa de la adolescencia caen en esto. Pero si en casa hay un papá y una mamá que ora y que ayuna, es un papá y una mamá que está solicitando camino derecho. Si usted tiene sus hijos pequeños, comience a solicitar camino derecho. Cuando tu pastor invite a un ayuno, no diga: ay, que vaya a ayunar la hermana Carmen, que tiene ese muchacho de 14 años que es un rebelde. Yo, como todavía tengo mi hijo pequeño que canta: Cristo quiere niños como yo. Entonces, ¿cuál es el problema? Ahí es donde necesitas el camino derecho, porque la crianza de los hijos son los primeros 8 años. Lo que tú criaste, eso fue. Y en esos 8 años tú necesitas camino derecho para tus hijos. ¿Y quién es el que te va a dar la sabiduría para solicitar ese camino derecho? Si no es Dios. Cuando tú con tu esposa sacan un día de ayuno solitos en el templo, a ver cómo va nuestra casa, a ver cómo está la parte espiritual, qué tanto estamos haciendo culto, cómo nos estamos tratando como esposos, cómo estamos tratando a nuestros hijos, cómo estamos tomando, cómo estamos aplicando disciplinas, cómo estamos en las normas, cómo estamos en los permisos, cómo estamos en acuerdo tú y yo como papá y mamá para sacar a nuestros hijos adelante. Cantidad de hijos que se están desubicando porque parece que en la casa se hablan diferentes idiomas. El papá habla alemán, la mamá habla francés y los hijos hablan chino. No se entiende, eso es una torre de Babel. Nadie entiende nada, porque mientras el papá dice una cosa, la mamá está diciendo otra. Falta de oración, falta de ayuno. Pero cuando hay oración, hay ayuno, la carne se baja y el espíritu se sube. Dios nos une. Déjeme decirle que el espíritu nos une, pero la carne nos divide. ¿Y cuántos hogares en esta tarde están vueltos nada? Y fueron cristianos y estuvieron en la iglesia y de pronto hasta fueron servidores, pero ahora ¿qué quedó? Quedó las cenizas. ¿Qué faltó? Se venía a la iglesia, se tenía un vestido largo, se decía que era pentecostal, pero no se tuvo una solicitud de camino derecho para formar las familias. Hermano, yo le quiero invitar a que usted esta tarde haga un análisis. ¿Qué tanto está usted solicitando camino derecho para su familia? Camino derecho para nosotros, para nuestros niños. Y lo último, camino derecho para nuestros bienes. Es que ellos traían esos bienes para la reconstrucción del templo y también los bienes para el sustento de ellos. Nosotros tenemos que tener cuidado, hay que orar. ¿Por qué hay que orar? Para solicitar camino derecho para los bienes, para que lo que usted tenga sea bendecido por el Señor. Jabes hizo una oración muy bonita. Fue un hombre que en su niñez, en su nacimiento, tuvo muchos traumas. Fue un muchacho que nació, que causó muchas dificultades en la hora del parto, y quizás era un muchacho que estaba como rezagado, como que no tenía ningún futuro. Pero un día él se levantó y cambió la historia de su vida. Cuando él se levantó, hizo una oración y le dijo: oh Señor, si tú me bendijeras,
Amén. Si tú me bendijeras, si tú ensancharas mi territorio, si tú me guardaras del mal para que yo no me dañe. Y déjame decirle, hermano, usted necesita pedir camino derecho para la economía, para que usted no vaya con cosas torcidas. El peligro de la falsa provisión. Hay que tener mucho cuidado, porque no siempre todas las bendiciones que vienen de afuera, o todo el bien material que viene, son bendiciones. En esa oración que Jabes hizo, él estaba pidiendo bendición. Cuando tenemos la bendición de Dios, entonces este es un derrotero para la ruina espiritual, para la ruina económica. La bendición de Dios acaba con la mala racha. La gente quiere imitar la bendición que nosotros tenemos, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Cuando usted le dice: Señor, mi economía no es mucha, pero lo poquito que tengo, que sea santo. Lo poquito en las manos de Dios se convierte mucho. Dios todavía es capaz de coger unos cuantos peces y unos cuantos peces y unos cuantos panes y multiplicarlos por mucho, porque Dios, déjame decirte que es el único que multiplica por cero y le da mayoría. Alabanzas al Señor. Usted necesita solicitar camino derecho para su economía. Existe una falsa provisión. Para muchos, bendición es el indicador económico, pero no siempre el indicador económico es la bendición. El diablo le mostró al Señor que le daría todas las riquezas del mundo si postrado ante él lo adorara. Eso es una falsa provisión. También el enemigo le hace ofertas al cristiano y le dice: no hay que orar tanto, hay otra forma de hacer dinero, se puede hacer de otra forma. ¿Y cuántas veces te ha llevado de pronto a meterte hasta en negocios que no convienen y pierdes la bendición de Dios? Y con esto termino. Estén de pies, por favor. Estamos en el tiempo del dinero fácil. El diablo te dice: no esperes en la bendición, no te mates tanto. ¿Por qué madrugas? Hay otra forma de esa bendición. No siempre se puede ser tan honesto en el trabajo. Déjame decirte: ten cuidado con la falsa provisión. Segunda de Reyes capítulo 4, el verso 38. Eliseo volvió de Gilgal y vio que había una falsa provisión, y que había una olla que tenía un alimento que iba a hacer daño, que tenía muerte. Y él gritó: esa olla tiene muerte. Y fueron y sacaron por allá un palo que Dios les ordenó que le echaran a la olla para quitar la muerte. La muerte, la falsa provisión. Tú necesitas sacar tiempo para ayunar. Señor, bendice mi economía. Gracias por lo que tengo. No me permitas meterme en negocios que me roben la bendición y que me roben la salvación y que roben a mi familia. Señor, gracias por lo que tengo. Tú lo vas a multiplicar. Hermano, lo poquito en las manos de Dios se vuelve mucho. Pero ¿qué necesitamos hacer? Hacer lo que dijo Esdras. Solicitó camino derecho para él, para sus hijos y para los bienes. Para los bienes. Hermana, pero es que yo no tengo bienes, yo escasamente recibo un sueldo. ¿Y usted no cree que ese sueldo en las manos de Dios puede ser mucho? Yo he conocido personas, hermano, familias con un poquito de dinero, que ese papá llega con el dinero a la casa y le dice a la esposa: vea, esto fue lo que me pagaron, vengan, vamos a dar gracias a Dios por el dinerito que entró, y vamos a decirle al Señor que así como multiplicó los panes y los peces, que multiplique este dinero. Vengan mis hijos, vamos a darle gracias a Dios porque este dinero en las manos de Dios se va a volver mucho. Comienza a distribuir el dinero. Esta vez no alcanzó para comprarte los zapaticos, esta vez no alcanzó para comprarte el vestidito, pero en la próxima quincena sí, Dios nos lo va a mandar. Entonces usted le dice: Señor, gracias, porque esto que tú nos has dado es la bendición tuya. Algún día nos darás para el vestidito, algún día darás para los zapatos, y como tú eres un hijo de Dios que caminas en fidelidad y que lo buscas, la bendición de Dios te la va a mandar. Y la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Aquí está este altar. Yo no sé si alguien necesita una oración esta tarde. Yo quiero orar por alguien que tal vez está en esa lucha de orar, de ayunar, que tal vez está en esa lucha, hermano, de buscar a Dios. Está cansado, está debilitado. Ven a este altar. Dile: Señor, de verdad me he descuidado. De verdad, Señor, estoy buscando otras soluciones. Señorita que estás aquí, que estás a punto de tomar una decisión de unir tu vida en un yugo desigual con un incrédulo.
¿Por qué no te atreves a meterte en un programa de oración y ayuno y a decirle: Señor, ¿sabes qué? Tu palabra dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Señor, yo necesito un esposo cristiano. Yo no me voy a meter con un impío. Señor, tú lo vas a mandar. Y en ese programa de oración y ayuno, dile: Señor, lo puedes mandar de Cali, de Medellín, de Ibagué, de Armenia. Lo puedes mandar, Señor, de Barranquilla. Lo puedes mandar de Montería. Comienza a orar. Y si no, Señor, no está en la iglesia, sácalo del mundo. Sálvalo, sácalo de esa universidad, sácalo del estadio, sácalo de ese teatro, sácalo del pecado, sálvalo y regálame como esposo. En Cali mi esposo tuvo la oportunidad de casar 3 muchachas que comenzaron a orar por su vida sentimental, comenzaron a ayunar por eso, y las mamás la ayudaron y todas se casaron. Dios les dio esposos cristianos, muchachos que llegaron del mundo y se convirtieron, porque a veces las muchachas dicen: es que aquí en la iglesia no hay jóvenes, hermana. Pero el mundo está lleno de jóvenes que por medio de tu oración lo puedes traer. Amén. En otras iglesias hay jóvenes, son 4.500 iglesias. ¿Cómo ha de ser que en 4.499 iglesias Dios no pueda tener una bendición para ti? La Biblia dice: mi Dios pues suplirá lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Pero si tú no oras por tu vida sentimental, si tú no ayunas por tu vida sentimental, nada va a pasar. Pero si tú oras y pones esta petición, la Biblia dice que la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Vamos a orar, levanta tus brazos. Pídele perdón al Señor por la escasez de oración. Dile: Señor, de verdad, he tomado muchas decisiones sin orar, sin buscarte. He hecho muchas cosas, Señor, en la carne, y por eso estoy pagando consecuencias. La Biblia habla de una mujer en el libro de San Lucas que dice que duró 7 años casada y que esta mujer enviudó. Y después de esos 7 años se dedicó más de 80 años a servirle al Señor, dice, y servía en ayuno y oración. Este es un servicio. ¿Qué hizo Ana cuando estaba estéril? ¿Qué hizo Ana? Tanto que le peleó a su esposo Elcana. Mientras le peleaba a su esposo no hubo solución, pero el día que ella se atrevió a irse al templo: ya no peleo más, voy a buscar a uno que puede quitar mi esterilidad. Se vino 3 días al templo, y aunque el sacerdote la juzgó, y aunque le dijeron que estaba ebria, a ella no le importó. Ella derramó su alma en la presencia del Señor, y cuando se paró de allí, el sacerdote le dijo: Jehová conceda tu petición. Y después de que salió del templo, dice que después de haber orado y aún después de haber ayunado, ya no estuvo más triste, se fue y el Señor le dio la victoria. Es que cuando ayunamos de verdad, cuando oramos de verdad, hermano, yo le aconsejo que cuando usted vaya a ayunar, suelte el clamor, suelte la oración. A veces nos arrodillamos en un rincón hasta que nos quedamos dormidos, y quiero motivar a los líderes de oración de las iglesias, a motivar las dorcas, que cuando lleguen a inviten a la gente a ayunar, invítenlos al altar, tengan un tiempo liderando oración hasta que la gente entre a la presencia de Dios. Luego formen grupitos de a 3, 4 para que se ayuden en las peticiones dentro del ayuno. Pídale a Dios que le dé ideas de programas en la oración, en el ayuno, y verá que Dios se las va a dar, porque eso es lo que más estamos necesitando: programas de oración, de ayuno, para poder ver la gloria de Dios. Se me fue el tiempo, yo sé, y tal vez este mensaje esta tarde no te va a poner a temblar ni a hablar en lenguas, pero sí te va a hacer razonar primero que no podemos seguir de evento en evento pero sin victorias. Necesitamos hoy hacer que de este evento quede un programa específico de compromiso para ver a Dios trabajar, y que cuando tú ya llegues al próximo evento digas: no solamente es el evento, es lo que Dios hizo después del evento. Voy a orar como nunca lo he hecho, voy a ayunar como nunca lo he hecho, a ver qué pasa con tu vida, a ver qué pasa con tu familia.